estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista con el jefe de Research en la consultora económica Romano Group, Salvador Vitelli. La evolución de las reservas netas del Banco Central desde los menos 11.000 millones de dólares de diciembre de 2023 hasta el nivel apenas positivo actual, el nuevo corredor de tasas implementado tras el acuerdo con el FMI y el premio en títulos SER y duales en la última licitación del Tesoro. Y además, en cuanto proyecta al dólar y la inflación para fines de este 2026. Eso y mucho más, pero antes un resumen de qué pasó ayer en los mercados. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Veamos entonces qué pasó ayer en los mercados. El Nasdaq cerró su mejor mes en 6 años con una suba de más de 15% en el último mes, impulsado por una temporada de resultados que está dejando números bastante fuertes en las grandes tecnológicas. Intel por lo pronto fue un caso extremo, con acciones que subieron más de 100% en el mes, el mejor abril para esta empresa en 55 años de cotizar en el Nasdaq. Además, tocaron un récord por primera vez desde el año 2000. Y todo esto en un contexto donde los analistas de Evercore y Bank of America ya proyectan que el capex total en inteligencia artificial de las grandes tech podría superar el billón de dólares en 2027. Las estimaciones para este año ya se acercan a esa marca, yendo desde los 800.000 millones de dólares hasta los 900.000 millones. Y después del cierre ayer llegó el balance de Apple, que reportó una facturación que subió 17% interanual a 111.180 millones de dólares, una cifra que quedó por encima de lo esperado. Las ventas fueron lideradas por el área de servicios, mientras que las ventas del iPhone fueron ligeramente por debajo de las estimaciones. Recordemos que este es el primer balance de Apple desde que se anunció que Tim Cook va a dejar el cargo de CEO después de 15 años, con John Ternus asumiendo en septiembre. Apple autorizó recompras de acciones por 100.000 millones de dólares adicionales y a la hora de grabar este podcast la acción caía levemente en el aftermarket. Por otro lado, en el frente geopolítico, Trump dijo que mantendrá el bloqueo naval hasta que Irán acepte un acuerdo nuclear, pero los analistas están señalando que Teherán tiene reservas de crudo para al menos un mes, lo que le da margen para negociar. Pasando a la Argentina, la aprobación de Milei cayó a 37,2% según Management and Feed, que es su nivel más bajo desde que asumió la presidencia. YPF aprobó un split de acciones en asamblea de accionistas después de la luz verde de su directorio, dejando así un ratio de 10 acciones en Bima por cada ADR en Wall Street. Se espera que la CNB apruebe todo para implementar la iniciativa en junio. Y hablando de la bolsa local, el Merval cerró prácticamente sin cambios ayer, mientras que los bonos argentinos en Wall Street subieron hasta 0,9%, dejando al riesgo país en 567 puntos. Los ADR, por su parte, cerraron mixtos, con subas de hasta 2% para Corporación América y caídas de hasta 3,5% para Superbill. Y con el pago previsto para el FMI, las reservas brutas cayeron ayer a 44.483 millones de dólares, eso pese a una gran compra del Banco Central de 207 millones de dólares. Y ahora sí, pasamos a la entrevista con Salvador Vitelli. Salva, bienvenido a la estrategia del día nuevamente. Hace bastante tiempo que no charlábamos, así que muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast y de bloomberlinia.com. Por favor, Fran, un placer estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es por las reservas. Primero, desde los menos 10, menos 11.000 millones de dólares netos que arrancaron en diciembre del 2023, ¿dónde estamos parados hoy? Y hoy estamos parados con reservas netas apenas positivas, si se quiere, y la realidad es que el recorrido hasta llegar hasta acá fue bastante con bastante volatilidad, si se quiere, por el hecho de que el gobierno tuvo que pagar cash todos los servicios de deuda. Pensar que tenés aproximadamente pagos cash desde que asumió el gobierno hasta acá por unos 17.000 millones de dólares. Eso quiere decir de que haber comprado 17.000 millones de dólares solamente se te fueron en pagos de deuda de bonos privados. A eso le tenés que sumar, lógicamente, todo el resto de pagos de deuda que se estuvo haciendo en organismos internacionales. Entonces, si uno ve la dinámica de reservas internacionales, sumado a que el año pasado estábamos en la antesala a mediados de abril de un cambio de régimen, o por lo menos así lo veía el mercado, que el Banco Central también empezó ahí a estar más complicado con las compras de reservas, y luego en la dinámica electoral también salió a vender reservas, y que la partida de Bessent, por así decirlo, le originó también más deuda al Banco Central, porque si bien Bessent
con el famoso swap estuvo vendiendo dólares, luego esa deuda se canceló con organismos internacionales, entonces cambiamos de acreedor, pero la deuda sigue estando. Entonces, si uno mira ese electrocardiograma de reservas, tiene bastante volatilidad, pero lo cierto es hoy que estás en neutro o bien positivo de acuerdo a qué medición hagas y demás, pero el recorrido que tuvieron fue bastante interesante en los últimos meses, principalmente, y obvio fundamentado por la compra de reservas que estuvo haciendo el Banco Central, que tanto le pedía el mercado y que en definitiva lo cierto fue que viene sobrepasando incluso las primeras estimaciones que estaban dando vueltas. Así que yo soy un convencido de que el Banco Central tiene que acumular reservas, porque cuanta más reservas tengas, menos vas a tener que utilizarla. Te va a comprimir el riesgo país, vas a poder rolear deuda, y esas reservas en definitiva te van a quedar en las arcas de la autoridad monetaria. Así que sí, hoy las reservas netas están positivas si uno las mira a precio de mercado, si uno las mira con metodología FMI, están negativas aún. Si uno mira esas netas descontadas de depósitos del gobierno y demás, están apenas neutro, pero bueno, ese es un poco el panorama que tenemos hoy. Y ahí apenas neutro sigue siendo algo que a los inversores les preocupa, ¿no? O sea, esa relación deuda-PBI que es tanto más alta en países vecinos, y también se cuestiona, pese a que las compras han sido récord de este gobierno, que no ha hecho lo suficiente para acumular mayor stock neto de divisas. Quería preguntarte qué mirada tenés al respecto. ¿Podrían haber hecho más o el trade-off implicaba demasiado riesgo del lado del tipo de cambio, de la inflación? Y yo creo que por ahí un poco el tiempo perdido fue más post acuerdo con el fondo, donde solamente se iba a comprar, o por lo menos así lo estipuló el equipo económico, de que solamente iban a comprar en el piso de la banda, cuando incluso el comunicado del Banco Central no decía exactamente eso, sino que les permitía poder intervenir dentro de la banda, y incluso el Fondo Monetario también les decía lo mismo. Un poco el tiempo perdido, si se quiere, o más criticable, por así decirlo, es durante ese periodo que no hubo compras, sino que se dejó apreciar el tipo de cambio hacia 1.100 pesos, 1.050 pesos, nominalmente hablando, ¿no? Y que esa no acumulación también te derivó luego en que el Banco Central esté algo más endeble, algo más débil para lo que fue la corrida electoral, si se quiere, corrida cambiaria, donde el mercado le fue a pedir al Banco Central entre 32 y 50 mil millones de dólares, de acuerdo a qué partidas uno contabilice, pero sigue siendo un volumen estratosférico para lo que fue una elección legislativa, una elección de medio término. Así que yo creo que lo más criticable, por así decirlo, fue eso. Y también, por ejemplo, el cambio del crawling al 1%, que no se entendió demasiado ahí por qué hubo ese cambio, que tuvimos, quizá muchos no se acuerdan, pero los meses previos al acuerdo con el fondo se había cambiado del crawling peg del 2% mensual al 1% mensual, sin demasiada justificación de por qué se estaba haciendo, para luego cambiar un esquema completamente distinto. Pero me parece que el punto más endeble estuvo allí. Lo que se está haciendo hasta ahora, que se hizo en 2026, yo te diría que está bastante bien, está muy bien. Uno podría pensar en que podrían comprar más. Te diría que sí, sobre todo en los días que por ahí se apreciaba demasiado, para evitar que justamente que te agarre luego en un esquema o algo de mayor volatilidad con un tipo de cambio demasiado apreciado. Justamente para evitar de que el tipo de cambio suba, primero no tiene que bajar, por así decirlo. Es una dinámica cambiaria que se podría haber evitado, pero bueno, la realidad es que en definitiva está sobrecumpliendo incluso las expectativas que había ya por diciembre de 2025, donde justamente le decíamos al Banco Central comprar, y bueno, te diría que esas expectativas que ya estaban muy reducidas, si se quiere, porque el Banco Central directamente no estaba comprando, hoy las está sobrecumpliendo. Pero bueno, nuevamente, si nos ponemos en ese traje de crítico absoluto, bueno, podrían comprar un poco más, y lo hemos dicho sucesivas veces, de que por ahí algunos volúmenes podrían ser un poco más grandes. Y otra opción para acumular reservas hubiese sido salir al mercado, ¿no? De deuda internacional, como han pedido muchos en estas semanas, ¿no? ¿Es un capricho o decisión razonable del gobierno evitarlo por el momento a estas tasas? A ver, yo creo de que depende de que haya trasfondo de todo eso. Es decir, si tienen la posibilidad de endeudarse a menores tasas, como se ha hecho previamente, yo no lo veo necesario
necesariamente mal. La realidad es que estás cambiando, por ejemplo, ahora en lo que se comentaba últimamente de obtener créditos garantizados y demás por organismos, cambias la calidad de acreedor que tenés, lo pasás a un acreedor senior, y eso hace de que, en definitiva, la deuda cada vez tenga un perfil un poco más complicado en términos de quién es tu acreedor. Pero eso no Claro, significa... o sea, bastante ruido por ese lado también en los últimos días. exacto, a ver, de todas maneras, si vos vas a pagar, no tiene demasiado sentido ese análisis, ¿ok? Porque si vos vas a pagar, no tiene demasiada relevancia a quién le estás debiendo, sino a qué tasa te estás endeudando. Pero bueno, justamente el problema es que en 2027 hay una finalización de este mandato, veremos quién es el que gana, y justamente, ¿por qué hace ruido de que sea un cambio cualitativo de acreedor, de que sea un acreedor senior, si aparecen estos créditos garantizados? Bueno, justamente porque el mercado no está súper o 100% convencido de que haya una continuidad del gobierno, o por lo menos si mira los números políticos. Si yo miro los números de los bonos y sus rendimientos, te diría que el mercado está bastante convencido de una continuidad de este gobierno. Pero en definitiva, sí, yo creo que deberían salir al mercado en algún momento para ir sintetizando. Mientras puedan conseguir crédito algo más barato, no lo veo necesariamente mal, pero bueno, en algún momento van a tener que salir porque justamente el perfil de deuda que tenés es apremiante. No es que Argentina deba mucho, sino que en realidad debe mal, debe muy cortito, con poca duration, perfiles muy abultados. Entonces, si vos mirás el ratio deuda PBI, es muy poco. El problema es que cuando no tenés financiamiento y tenés estos paredones de vencimientos, bueno, se pone muy apretada la cuestión. Y si no hubiese tenido que pagar deuda el gobierno de Milei, por ejemplo, hoy la robustez del Banco Central sería completamente distinta, por darte un ejemplo. Me imagino que no tenés los números específicos en mente, pero a grosso modo, ¿cuánto vence con privados el año que viene y en el 28 y con organismos multilaterales? El año que viene, con privados, están venciendo unos 8.500 millones de dólares entre los dos vencimientos más importantes que tenés en enero y en julio. Y con organismos, contando, solo 2027 tenías ahí otros 20.000 millones de dólares extra en 2027. Pasa que ahí hay que tener en cuenta que una parte es roleable, otra parte no. Entonces, justamente ahí hay que tener en cuenta qué podés rolear o no. Y en 2028 el número era algo así como 25.000 millones. Me tendría que chequearlo bien por las dudas, pero estaba en esa tónica. Pero los Entre las pagos, dos por ahí, cosas. exacto. Por ahí lo que mira más el mercado es esto que te digo de los bonos. Te diría que descuenta de que hay un roleo de organismos internacionales, salvo Club de París, la CAF y demás, que eso se pagan de contado, pero no son grandes montos. Te diría que el mercado lo que mira más es, bueno, la capacidad de roleo de los bonos, que son por ahí los vencimientos cash, que tiene más importante el gobierno. El fondo por ahora no te está exigiendo demasiados pagos netos, porque te tiene que hacer algunos desembolsos. Por ejemplo, estamos esperando este de 1.000 millones, y eso hace que en definitiva todavía el mercado no se preocupe demasiado por los organismos internacionales. Pero de vuelta, lo que te digo es que el problema de todo eso es que, bueno, la necesidad financiera que requerís de pagar la deuda cash, justamente es difícil pensarla con un esquema de apreciación cambiaria donde el Banco Central tenga que salir a comprar esa magnitud de dólares sin tener que salir al mercado. Clarísimo. Y te quería pedir, antes de seguir con el tema deuda, a ver si nos podés explicar brevemente el cambio que hubo después del staff level con el FMI en cuanto a la política monetaria, ¿no? Este corredor de tasas, ¿en qué consiste? Mira, a ver, no es per se un corredor de tasas. Acá voy a tratar de ser lo más claro y didáctico posible. No es un corredor de tasas en sí mismo, porque si bien el Banco Central hoy está poniendo un piso a las tasas del 20%, ese techo que se determina a partir de la tasa de repo, que es una tasa variable, por así decirlo. Es decir, si la tasa repo algún día se sobrecalienta demasiado, el Banco Central sale a ofrecer pesos a esa tasa más algunos puntos básicos, más un spread que se queda. Entonces no es que haya un corredor de tasa fijo, de decir, supongamos como estuvo hace pocos días, de 20 y 25%, es decir, toma pesos al 20 y presta al 25 central, sino que toma al 20, pero ¿a qué tasa va a prestar? Bueno, dependerá de las condiciones de liquidez de cada momento de tiempo. Entonces es un corredor que tiene un
piso fijo, pero un techo variable, por así decirlo. Pero bueno, esto se da dentro de un esquema donde la liquidez en ese momento estaba empezando a escasear. Si bien tuvimos un marzo y un abril relativamente tranquilo en términos de liquidez, y eso se puede traquear bastante bien, o un buen proxy de eso es cuántos pesos está tomando el Banco Central en la rueda de repos y demás. Lo cierto es que para la licitación de ahora, que va a liquidar, el rollover fue relativamente bajo, también porque venías de una licitación anterior de que habías tomado algunos pesos de más. Entonces hoy la situación de liquidez es un poquito más apremiante, está un poco más ajustada, y eso también se nota en la curva de tasa fija, por ejemplo, que estuvo subiendo hacia arriba, ¿no? Por ende, los precios de los bonos estuvieron bajando un poco. ¿Por qué? Porque la situación de liquidez, y si vos mirás los montos que está tomando el Banco Central, en torno a 1,4, 1,3 billones de pesos en la rueda de repo, cuando antes venía de 3,4, 3,5. ¿Por qué? Justamente porque el Tesoro se llevó peso de la licitación que liquidó el 17 de abril, y se puso un poco más ajustado, además de cambios normativos que hubo con la CNB y demás. Así que hoy la situación es esa. Te diría de que esa menor volatilidad en términos de tasas, te diría que es beneficiosa, y me parece que es un buen camino a recorrer, porque en definitiva la volatilidad que se trajo post eliminación del EFIS, sumada a todo lo que sucedió electoralmente, no creo que haya sido una buena dinámica para nadie. Los bancos se recrudecieron la manera de prestar, las personas tuvieron que endeudarse, personas y empresas, ¿no? De endeudarse a tasas irrisorias. Bueno, la realidad es que esa menor volatilidad se traduce en una menor tasa nominal y consecuentemente una menor tasa real. Así que yo considero una buena medida apuntar a esa menor volatilidad de tasas y, bueno, una mayor liquidez, ¿no? Y te pregunto, mencionaste la última licitación, ¿qué reflexiones haces del premio, es decir, las tasas bastante más altas que venimos viendo en los títulos SER, es decir, los ajustables por inflación, y en esta última en los duales, ¿no? Que se llegó a decir que por ahí ese financiamiento neto, ese rollover arriba del 100% no se hubiera logrado de no ser por esas tasas? Sí, a ver, hubo premio, es cierto. Ahí también se ofreció, si se quiere, un premio bastante interesante, que si bien no es un monto muy relevante, en el Dual Ser Tamar, que se licitaba a Ser más cero y Tamar más 3, y lo que fue tasa fija, se vio un elevamiento de las tasas licitadas, pero bueno, si uno lo ve en términos de rollover, te diría que no está mal el hecho de haber roleado el 100%, a pesar de haber entregado algunos premios por encima de lo que se estaba negociando en el secundario, principalmente la curva C. Pasa que lo que tenés hoy, la curva C, la tenés muy comprimida en el tramo corto y un poco más extendida, un poco más benévola en términos de tasas para el tramo medio largo. Y esos premios que se estaban dando, bueno, justamente estaban entrando algunos jugadores, hubo canje también en esa propia licitación, donde por ahí necesitabas endulzar un poco la zanahoria para llevar algo de pesos en un contexto de vuelta que la liquidez estaba empezando a estar un poco más ajustada. Entonces, cuanto más ajuste la liquidez, que venías de una licitación anterior de haber capturado pesos, cuanto más ajuste la liquidez, por ahí algo más de premio vas a tener que dar para tener un rollover del 100%, que es un poco la dinámica que estamos viendo de monetaria y cambiaria. El Banco Central compra reservas, emite, y esos pesos los recibe el Tesoro. Justamente para no inyectar pesos el Tesoro y garantizarse ese 100%, tuvo que salir a dar algo de premio. Hace poco tuiteaste con respecto al tema de las tasas de los créditos bancarios personales, ¿no? Préstamos personales que están tardando en bajar en relación a las demás tasas cortas que estamos viendo en las licitaciones, por lo pronto. Ahí me imagino que tiene que ver con los bancos todavía digiriendo ese pico de morosidad que vimos en el Q4 y Q1. Pero ¿cuánto crees que pueda tardar que esas tasas bajen verdaderamente? Yo creo que van a estar bastante reacios a seguir bajando esas tasas. Me parece que un gran punto es lo que mencionás sobre ese pico de morosidad que se empezó a dar a partir del tercer trimestre o tercer cuatrimestre, tercer cuatrimestre de 2025, donde las tasas se comenzaron a picar en punta, y justamente la situación de liquidez se apremió bastante en familias. Incluso el crédito disponible bajó, justamente porque la porción de crédito que se estaba destinando hacia pago de tasas era cada vez mayor, y eso hace que los bancos estén un poco más reacios, sumado a una situación de liquidez que de vuelta está muy lejos de ser abundante, por así decirlo. Así que
y si yo lo miro en términos de lo que fue esta gestión, fíjate que los créditos de tasas personales le costaron bajar aún estando las tasas muy por el piso. Así que sumado a lo que sucedió hace poco, esa situación de crediticia, de morosidad y demás que sucedió en el corto plazo, y que la situación de liquidez aún sigue estando bastante apretada, que los salarios reales le cuesta subir, que el ingreso de que cada vez más proporción del ingreso disponible se destina a pago de servicios de deuda, bueno, justamente lo que hace es que los bancos estén un poco más reacios a prestar, o por lo menos a tasa más baja. Entonces, ¿cómo cubren ese mayor riesgo? Bueno, justamente con mayor tasa, con mayor prima, por así decirlo, que lo cobran a través de eso. Sí creo que tiene algo de margen de baja, no creo que vayamos a ver tasas regaladas, ni mucho menos en créditos personales. Un poco lo que yo comentaba ahí es la diferencia que hay, ¿no?, entre tasas principalmente a personas físicas, de cómo han comprimido las tasas pasivas cuando las tasas activas para personas físicas han bajado. Ahora el BNA se estaba anunciando de que iba a dar créditos al 20% y demás, por ahí eso te haga comprimir un poco el resto de tasas del sistema, pero bueno, no deja de ser una tasa puntual o un programa de una tasa subsidiada puntual comparado contra las tasas de mercado que hoy tienen los bancos. ¿Y qué implica eso? Te hago las últimas dos preguntas para la micro, o sea, pensando en el consumo masivo, el poder adquisitivo, básicamente el bolsillo de la gente de a pie. Y bueno, y en segundo plano te pregunto por algo no directamente vinculado, pero ¿qué puede pasar con los salarios este año? Mira, para la micro yo lo veo, a ver, le diría que esas tasas al 20 del BNA son muy buenas y te reactiva de cierta manera un poco la dinámica que tenías, incluso te sirve para cancelar alguna otra deuda que tengas. Entonces, por ahí si tenés deuda con tarjeta, que esas son de las peores tasas, te sirve para precancelar o tomar deuda nueva y cancelar eso. Yo creo que en la dinámica micro va a servir esa reactivación a través de un crédito un poco más barato. Me parece que eso se vio resentido. Si vos mirás los montos de crédito en términos reales, hay un claro estancamiento a partir del segundo semestre de 2025. Si vos lo que ha sido créditos personales, adelantos en cuentas corrientes y prendarios y demás, vos lo mirás en términos reales y a partir del segundo semestre se comienza a estancar y hoy sigue bastante estancado. Para la micro, en definitiva, tasas más bajas le significa un mayor estímulo, una mayor reactivación, y yo te diría que lo veo bastante bien en esos términos, de que haya menores tasas, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta de salarios reales, se espera, por lo menos en el margen de que sigan creciendo. Yo no veo de que vaya a ser la panacea de salarios reales, o por lo menos por el momento, o ver un crecimiento muy grande, porque eso tendría que venir de la mano de una mayor productividad y de una mayor inversión y mayor crecimiento del PIB, que por el momento, si bien los principales analistas en el REM están dando un crecimiento del 3,3 para 2026, la realidad es que nosotros, por ejemplo, no estamos posicionados en esa tónica. Nosotros creemos que se va a crecer un poquito menos, y que además esa inversión que aún está tardando en llegar y esa mayor productividad, yo creo que no va a alcanzar en el margen para crecer rotundamente los salarios reales. Sí creo que van a repuntar un poco de la pérdida que tuvieron en estos últimos meses, hace 6-7 meses, de acuerdo a qué indicador mires de salarios que pierden en términos reales. Me parece que por la propia indexación y por ese backward looking que hacen las paritarias, que miran de inflaciones pasadas, me parece que van a recuperar si la dinámica inflacionaria continúa su sendero a la baja a partir de abril, ¿no? Pensemos de que, o por lo menos las principales estimaciones están de que marzo fue el pico inflacionario para luego continuar a la baja. Entonces, ir mirando inflaciones pasadas te va a hacer de que ya estadísticamente crecer los salarios reales, pero no es que estamos previendo un crecimiento en torno a los 10-20 puntos por encima de la inflación interanual justamente contra la inflación, porque por el momento no es el escenario base que tenemos de salarios. Sí, yo creo de que si se generaliza y se da una situación macro crediticia más flexible y más benigna, ahí sí el panorama cambia, porque se podría dar una reactivación de la micro, se podría dar una reactivación de comercio, de consumo, de todos los sectores que por ahí vienen muy golpeados, y que con eso los salarios reales tienden a crecer un poquito más. Pero de vuelta, por ahora esto es muy incipiente y es solo un anuncio, no hay nada
formal y que además no está generalizado dentro del sistema la baja de tasas. Así que te diría que lo vemos algo como un Potencial. futuro muy potencial, muy potencial. Ok, y cierro preguntándote por un tema que mencionaste y otro que no, la pregunta bola de cristal, dólar oficial e inflación anual para fines de este año. Sí, es la bola de cristal realmente. Nosotros estamos previendo para 2026 que esté cerrando en torno a los 1.600, justo estaba con el REM, estaba en torno a los 1.650 pesos para fin de año, si no recuerdo mal, que eso nos daba una suba interanual en torno al 17-18%, si mal no recuerdo, y para lo que es la inflación estamos en la zona de 30% aproximadamente para el cierre de 2026. Salva, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, y estar acá con toda la audiencia de La Estrategia del Día. Gracias a vos, Fran, y mil gracias por la invitación. Le mando un abrazo grande. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.